Estamos con el economista Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, que, si averiguó, corrígeme si me equivoco, eres economista, magíster en agronegocios, diplomado en gestión pública, profesor en presupuesto de la República, asesor de comisión de presupuesto. También. E hincha de la U también. E hincha de la U. Nadie puede ser perfecto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, Bienvenido muchas acá, gracias, Carlos. La verdad que es un honor estar acá en tu programa y realmente muy satisfecho por la labor que venimos desempeñando como candidatos. ¿Cuál es tu trayectoria políticamente hablando? Bueno, yo soy militante de los 18 años de la Juventud Aprista Peruana, he tenido diferentes cargos dentro de la organización partidaria, pero esta es la primera vez que postulo al Congreso, ¿no? He tenido la oportunidad de ser precandidato a la alcaldía de Lima en la anterior oportunidad, no cuando postuló Enrique, sino antes. Y bueno, y en fin, sí creo que tener bastante experiencia en el ámbito político, pero sí es mi primera vez que me presento para el Congreso de la República, ¿no? ¿Tú has sido elegido por elecciones internas? Obviamente, como todo partido democrático, fuimos elegidos en una convención, que fue la modalidad que se asumió para este proceso electoral, y la convención decidió quiénes iban a participar dentro del proceso electoral. ¿Cuál es tu principal propuesta, bueno, en el ámbito congresal netamente? Bueno, tú sabes que un congresista tiene tres funciones básicas, y eso es importante explicarlo, ¿no? Uno es la función de legislar, que es donde tú presentas todas las iniciativas y los proyectos de ley, ¿no es cierto?, los cambios legislativos. Por otro lado, tienes la labor de representación, o sea, uno en la labor de representación asume diferentes roles de los ciudadanos, ¿no? Tú puedes defender, por ejemplo, el tema de los trabajadores, el tema de un proyecto determinado, en fin, o sea, asume la función. Y la tercera función es la función de fiscalización o de control. Estas son las tres funciones que cumple un legislador. Bajo esa lógica, dentro de cada una de las líneas yo tengo una serie de propuestas. Voy a comenzar por el tema de la fiscalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué está pasando en el Perú? La labor de fiscalización creo que es muy importante de los congresistas. Tiene que circunscribirnos al tema solamente legislativo. Yo creo que eso no es así. La función más importante, que también, o una de las funciones más importantes, es la de control, ¿no? Y, por ejemplo, acá estamos viendo cosas que hay que corregir. Una de las cosas que ya se corrigió y que hemos dado los primeros pasos ha sido en el tema de las AFPs, ¿no es cierto? Hace poco, gracias a la iniciativa del presidente, se destituyó al superintendente de Banca y Seguros, ¿no?, que era Shakira, ¿no?, ciego, sordo y mudo, no veía nada, ¿no? Las tasas de interés más caras del mundo, las AFP no ganaban absolutamente nada para los aportantes, y ahora sí las AFP están caminando bien, ahora tenemos altos rendimientos. O sea, todos vigiladitos. Todos vigiladitos, ¿no? Caminan bien en el país, ¿no? Pero hay que todavía seguir haciendo correcciones, ¿no? Hay que hacer una segunda reforma, por ejemplo, de las AFP, que son fundamentales para que la gente pueda disponer de su fondo, y esa es una propuesta que tiene el presidente García, ¿no?, que parte del fondo. ¿Tú estás de acuerdo con el 95% de disponibilidad de las AFPs? Yo creo que es una irresponsabilidad. Ya. Dependiendo, en contra, en todo caso. Sí, no es que esté en contra, sino que dependiendo de los montos. Por ejemplo, si yo tengo un fondo de 30.000 soles, que me lo devuelvan, ¿te das cuenta? O sea, uno no puede ser responsable. Pero si yo tengo un fondo de 400, 500.000 y voy a tener una pensión acorde, o sea, ¿por qué? Porque tampoco uno no puede dejar desprotegido. No, pero acá no significa que te van a devolver todo, significa que te dan la opción para tú elegir. No, es que acá no, es que el proyecto como está hecho es que tú puedes retirar todo. Entonces uno tiene tú tienes la decisión de retirar. Sí, pero también, pero claro, ¿qué pasa si tú retiras la plata? Y puede ser que te vaya muy bien, pero ¿qué pasa si te va muy mal? Claro, al final, ¿quién va a asumir esa? Es un costo para el Estado. Por supuesto. Entonces el Estado también tiene que manejarse con criterios de eficiencia y sobre todo de responsabilidad, ¿no? Nosotros fácilmente en una elección podemos decir, hoy sí, entreguemos el 95% de los fondos. Y la pregunta es, ¿y qué va a pasar más allá en el futuro con los adultos mayores cuando no tengan una pensión, cuando la gente comienza? Nuevamente el Estado los va a asumir. Entonces hay que actuar con responsabilidad. El tema de los intereses en el país, los temas de intereses en el Perú. Han puesto un nuevo superintendente, pero todavía sigue siendo Shakira, ¿no? ¿Pero cómo sería el proyecto en sí? Bueno, primero hay que aperturar el mercado. Tú sabes que estamos en una lógica en que prima lo que se llama la competencia, ¿no es cierto? Sí. Pero en este caso solamente existen muy pocos bancos en el Perú, ¿no es cierto?, que son contados con los dedos de la mano. Entonces, dentro de la lógica del mismo sistema, la única forma de que bajen las tasas de interés es abriendo el mercado. ¿Por qué se cierra la oportunidad de que vengan más bancos? En otros países hay 100 bancos. ¿Tú opinas que el Banco de la Nación entre a competir? ¿Qué pasa? Lamentablemente hay que explicar a la ciudadanía, ¿no? La Constitución del Perú impide que el Estado tenga un rol empresarial. Solamente prima lo que se llama el principio de subsidiariedad, es decir, que el Estado puede intervenir en las zonas donde no interviene el sector privado. Entonces tendríamos que hacer una modificación constitucional
para poder... O sea, ¿tú estarías de acuerdo con esa modificación o la impulsarías en todo caso? Bueno, yo creo que es un tema muy interesante para analizar y discutir, y sobre todo tenemos que tener claridad de que en algunos sectores sí sería interesante abrir, pero la misma lógica del sistema podría corregir, como te decía, ¿no? Si nosotros traemos, en lugar de 20 bancos como en el Perú, vienen 100 bancos, ¿estás seguro que baja? Claro, ¿te acuerdas hace poco la guerra de precios que hubo con los celulares, teléfono? Sí. Ya bajaron los precios, ahora ya están nuevamente todos juntitos y ya se estabilizaron los precios. O sea, tienen que venir más empresas de telefónica y entonces automáticamente vuelven a bajar. ¿Y entonces qué significa eso? Que en la lógica de este sistema, la única forma de bajar los precios sin intervención del Estado es aperturando el mercado. Una de las propuestas que yo he estado revisando dentro de preguntando las propuestas, es sobre el tema de titulación, ¿no? Titulación de predios, ¿no? Claro. ¿Cuál es el proyecto que presentarías para tratar de regular o incentivar que suceda más, ¿no? Tanta gente que no tiene título y que al fin y al cabo tener ese activo para la familia significaría, no sé, acceder a créditos, tener pues miles de posibilidades de crecimiento, ¿no? Familiar. Yo soy un experto en todo lo que es saneamiento físico legal y, por ejemplo, yo he escuchado a muchos políticos y yo me mato de risa y a veces tengo que estar corrigiendo esto cuando voy a conversar con los ciudadanos. En un mes titularemos, dicen, ¿no? Los mismos y los ciudadanos no son tontos, porque ellos vienen peleando por su título 5, 10, 15, 20 años y se dan cuenta quiénes saben realmente titulación, quiénes saben de saneamiento físico legal, y tú te das cuenta pues que la gente va y miente, ¿no? Entonces cuando conversan con gente entendida en la materia, se dan cuenta que lo que primero que tenemos que tener es claridad conceptual y fundamentalmente el liderazgo. Entonces nosotros tenemos yo lo que creo que hay que hacer rápidamente en el país es, primero, hay que reorganizar COFOPRI. Ese es uno de los primeros puntos. Ya. No hay que hacer una nueva institución, porque ustedes saben, si hacemos una nueva institución nos pasamos 2 años... refundas y no sirve para nada, ¿no? Yo creo que hay que cambiarle de nombre, que debería llamarse Título para Todos y Vivienda Digna. Ese es el nuevo concepto que yo estoy proponiendo al presidente García para hacer. Entonces, pero nuestro concepto tiene que ser mucho más amplio, ¿no? Por eso que hablamos del concepto de vivienda digna. Primero, ustedes saben que a partir del año 2006 ha habido un incremento real de precios, ¿no es cierto? Lo que se ha subido de precio en el Perú ha sido el suelo, ¿no? Los propietarios todos han sido beneficiados de su vivienda. ¿Por qué? Porque tu casa que costaba $50,000 hoy día vale $200,000. Una relación casi de 3-1. Pero la preocupación es por los ciudadanos peruanos que no tienen vivienda. Hoy día te es mucho más difícil conseguir una vivienda porque cada día son más caras. Pero ¿qué cosa? Hay que poner en valor, el Estado tiene miles de hectáreas que son de propiedad del Estado, que hay que ponerlas en valor, hay que hacer las nuevas urbanizaciones, los nuevos parques industriales, pero cambiando el concepto de la vivienda. Pero otra cosa que a mí me parece lamentable es el comportamiento de la SUNAT también, ¿no? La SUNAT hoy día se ha vuelto un instrumento, como decía el presidente García, un instrumento nazi, ¿no? De opresión, está cerrando, menos mal que acaban de dar una norma, sí, que no pueden cerrar. Ya no pueden cerrar, ¿no? Pero antes a la pequeña tienda le cerraban, le clausuraban, ¿y de dónde va a generar los recursos para pagar la multa? Entonces se ha podido corregir esto, y esto se ha corregido porque se han puesto estos temas en discusión dentro de la campaña política. Entonces, miren qué importante es el rol de la política y de los políticos en el país, ¿no es cierto? Entonces se ha podido corregir. ¿Tienes una reforma en el aspecto tributario? Sí, yo creo que hay que hacer, por ejemplo, a mí me parece graciosísimo, triste, peligroso e indignante, miren, todos estos conceptos. Por ejemplo, el fútbol peruano está totalmente intervenido por la SUNAT. Sí. Por ejemplo, hay 5 equipos de fútbol que están bajo administraciones directas de la SUNAT. ¿Qué tiene que hacer la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria manejando el fútbol peruano? Tratar sobre las últimas encuestas que han habido. El candidato Alan García ha tenido un bajón. Eso es. Mira, es que toda la gente que está, su candidato baja, no pero mira, mira, vamos a hablar conceptualmente, ¿no? Nadie puede estar en contra de las encuestas porque es una herramienta. Yo tampoco creo mucho en ellas, pero sí confío un poco en su tendencia. No, yo creo en las encuestas, pero cuando las encuestas están bien hechas, cuando las encuestas te demuestran la ficha técnica, cuál ha sido el universo, a dónde has hecho, ¿por qué? Porque es un instrumento válido. Pero cuando está en tela de juicio, ¿no? Que se está diciendo que por ahí están cobrando, si quieres estar en el puesto 1, en el puesto 2, en el puesto te subo, te bajo. Entonces, hoy día lamentablemente, y especialmente esta última encuesta es la menos confiable de todas, ¿no? Pero nosotros no nos preocupamos, pero lo que sí te digo, nosotros tenemos información fidedigna y que me desmienta el ejército del Perú, que me desmienta el ejército. Ellos han hecho hace pocos días una encuesta por el Servicio de Inteligencia del Ejército del Perú, en el cual el presidente García está en segundo lugar. Y eso no sale en la televisión. ¿Cuánto con 15%. ¿Y Keiko cuándo está? Está adelante, pero ya está en bajada. Está en bajada. Baja. Entonces, ¿qué pasa?
pero que me desmienta, yo te digo el reto, que no es cierta esta información. ¿Cómo es el proceso de las encuestas? Y con esto les cuento rápidamente. En la medida que se van acercando las elecciones, se va sincerando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya se acerca. Entonces, en este momento estamos en el momento del negocio de las encuestadoras. Claro, ahorita pueden decir 20, sube, baja, te pongo, sube. Pero poco a poco que se va acercando el proceso electoral, uy, está subiendo, hoy no ha bajado, hoy ya apareció 8. Ahí se van diciendo. Van diciendo la verdad, pues. Ajá. ¿Okay? Pero esto es una burla. Realmente a nosotros nos causa mucha risa este tipo de encuestas, ¿no? Y no estamos en contra de las encuestas porque es un instrumento válido, pero cuando está bien hecho. Bueno, que la SUNAT deje al fútbol peruano tranquilo. Yo sí estoy convencido de eso. Hay que buscar un mecanismo. La titulación de los previos para las personas. Y que crezca el Perú. Y que crezca, eso es lo más importante, ¿no? O sea, tenemos que estar claros. Que se refuercen los partidos políticos también, ¿no? Evidentemente. Mira, si no hay partidos políticos, cuando hay partidos políticos aparecen pues los robacables, los comeoros, los matapollos. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y por qué? Porque con la aparición de los partidos políticos sin ninguna historia, venden los primeros puestos, ¿no? El primer puesto, $100,000. Se vuelve un negocio. Entonces se vuelve un negocio, y como prima el dinero, entonces al final, cuando ya se hace, realmente buscas quiénes son, entonces aparece gente que simplemente se le está pagando, ¿no es cierto? Tengo que cortar la entrevista, tengo que acabarla, nos hemos dado con la lora y creo que hasta la seguiríamos de largo. Muchas gracias por haber venido, de verdad, muchos éxitos en esta trayectoria. Juan Carlos Sánchez Cocolí. ¿Por qué Cocolí? Porque cuando nací Coco y después entré al colegio chino y ahí me pusieron Cocolí, Cocolí y Lí es sabiduría, así Coco sabio. Pero ya de ahora ya no me llamen ni Juan Carlos Sánchez ni Cocolí. Desde ahora me pueden llamar 33 nomás. 33. Por favor, 33 cuando me ven en la calle. ¿Cómo están? Así es. Candidato al Congreso de Alianza Popular, muchas gracias por estar acá. A sus órdenes, muchas gracias. Gracias por todo. Muy amable.